¿Sí? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Me alegra. Ahorita estábamos en la alabanza y cantábamos algo que tenemos que pensar bien y que me sirve para entrar en la enseñanza. Cantábamos, tu presencia es el cielo para mí, pero hay una frase en esa canción que yo meditaba y decía, ¿qué significará esa frase? Decía, y nada en este mundo saciará, Jesús, tu copa no se secará. Y cuando yo cantaba esa canción hace unos años, ¿qué significará esta parte? Y trataba como de entenderla. Usted cuando canta debe saber qué está cantando, ¿no? No es cantar ahí por cantar, sino esto qué significa. Y logré entender que cuando nosotros decimos nada en este mundo saciará, estamos hablando de que nosotros no seremos satisfechos por absolutamente nada que no sea ¿quién? Dios. Y que nuestro Señor Jesús es inagotable. Por eso dice Jesús, tu copa no se secará. Él es una fuente inagotable. Si tú no has descubierto la saciedad en Dios, y si no has descubierto la infinitud de nuestro Señor, te estás perdiendo las cosas más maravillosas que puedes tener en el Evangelio. Nosotros enseñamos y podemos hablar aquí de cómo tener un buen hogar, de cómo criar a tus hijos. Podemos enseñarle, por ejemplo, hace unos días estuvimos hablando aquí de finanzas, cómo llevar la economía en su hogar y cosas que son útiles, claro, necesarias, pero finalmente todavía quedará ¿y qué? Porque si solo fuera a manejar la plata, o solo fuera a hacer esto, o solo fuera la vida, solo fuera a hacer estas cosas, no, hay algo más allá. Y nuestras almas, nuestros corazones claman, gimen por ser satisfechas ¿en quién? En Dios. Y nada más lo puede llenar. Nada más lo puede llenar. Pero hay algo que a veces no pasa en nuestro ser y sigue el vacío, sigue la insatisfacción, el no encontrar sentido a las cosas que se hacen, y como que hago y pues no, pero pues voy, pero es más un ejercicio de disciplina que un deleite, que un gozo. Cuando adoramos a Dios, entonces quizás la experiencia que tú tienes no es esa en deleitarte y en cantar con toda tu alma y con todo tu corazón y en ese momento milagrosamente ser lleno de Él. No, dices pues ay, esas canciones están chéveres, pero no pasa nada. Y hay un problema, hay una enfermedad. ¿Sabía usted que hay algo que se llaman cardiopatías? Me puse yo a buscar qué significa eso. Yo no soy médico y no soy experto en estos asuntos, pero una cardiopatía es una enfermedad del corazón que básicamente es que los vasos sanguíneos se empiezan a adelgazar, a estrechar, a tapar, y cuando eso se tapa no se puede morir. Y las cardiopatías son peligrosas. Eso es una cosa que hay que ponerle atención. Por eso, hermano, evite las grasas. Las grasas tapan esas arterias por allá y usted tiene que tener cuidado con ese asunto. Pero así como decía ayer en algo que leíamos en el grupo Alabanza, A.W. Tozer decía que nosotros podemos, o la medicina puede sanar la enfermedad de una persona por medio de cirugías o medicamentos, etcétera, y puede prolongar sus años en la tierra un tiempo, pero finalmente el problema y la enfermedad más grave no ha sido solucionada, que es la necesidad ¿de quién? De Dios. Y los cristianos también tienen cardiopatías, pero las cardiopatías que sufren los creyentes no son las mismas que se dan a nivel físico, que se van taponando las arterias, que se van haciendo cada vez más estrechas. No, sino son cardiopatías. Es una cardiopatía que afecta directamente el corazón del creyente y que lo lleva a una tragedia espiritual, a vivir engañado pensando que como él hace, que como él vive, que como él se comporta, que todo lo que hace está perfecto, y resulta que no. Qué terrible es que haya algunos de nosotros que estando metidos en la iglesia no tengamos a Cristo en el corazón.
Y eso puede pasar en la iglesia. Qué terrible es despertarnos a la cruda realidad que nosotros creíamos que éramos cristianos, pero la verdad es que no. Y yo llevo, no sé, un mes predicando temas referentes a esto. Hablamos de la necesidad del nuevo nacimiento, porque tú necesitas nacer de nuevo. Ser cristiano no es portarse bien, no, ser cristiano es nacer de nuevo por el poder de Dios. Amén. Eso es ser cristiano. Portarse bien, hay gente afuera que no es cristiana y se porta hasta mejor que muchos cristianos. No, ser cristiano no es eso. Ser cristiano es nacer de nuevo por la obra milagrosa de Dios. Ser cristiano es tener un sentido del arrepentimiento tan profundo que el pecado te duele. Es más, ese mismo arrepentimiento es producido ¿por quién? Por Dios mismo. Ser cristiano es entregar completamente nuestro corazón a Dios y no permitir que haya ningún ídolo en él. ¿Y por qué es importante que entiendas esto? Porque no puedes estar engañado, metido en la iglesia, creyendo que estás haciendo las cosas bien cuando resulta que no. Ahora, quiero que hagamos un análisis, como si usted fuera un consultorio médico. Yo voy a ser en este caso el médico y voy a revisar los síntomas. Luego le voy a dar un diagnóstico y luego le voy a hacer la prescripción médica para que usted se tome los remedios y pueda estar bien y arregle la cardiopatía de su corazón. ¿Está de acuerdo conmigo en ir a esa cita médica? Abra su Biblia por favor en Isaías capítulo 29. Y vamos a centrarnos en el versículo 9 en adelante hasta el versículo 16. Usted va a estar muy atento porque vamos a hacer eso. Vamos a tener 3 partes esta mañana. Primero, una descripción de los síntomas. Usted va a hacer, no lo voy a hacer levantar la mano. Usted mentalmente va a estar diciendo, uy, sí, ese síntoma lo tengo yo. Usted va a decir, uy, sí, uy, yo soy así, uy, yo. Después de eso le voy a dar el diagnóstico. Entonces, si usted dijo a todo eso que yo mencioné, como la propaganda, ¿no? ¿Se ha visto? ¿Le duele la cabeza? Sí, Señor. ¿Le duele no sé qué? Sí. Si usted es de esos que sí, Señor, entonces usted ya va a saber cuál es el diagnóstico que vamos a ver. Y va a estar muy interesado entonces en el remedio, porque usted no puede vivir engañado. Amén. Señor, háblanos esta mañana. Que tu palabra sea proclamada en este lugar, que en este púlpito seas hablando tú y no mi inteligencia o mi capacidad, Señor, no. Que seas tú el que esté obrando. Toca cada corazón, Padre, te lo pedimos. Toca cada corazón. Las distracciones y todas las entretenciones que puedan darse en este tiempo, en donde tu palabra será proclamada, pedimos que sean quitadas, que no hayan estorbos a la revelación de tu palabra. Amén y amén. Síntomas entonces, dice Isaías capítulo 29 versículo 9, dice: deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Fíjese las palabras de Isaías. Él está hablando en este momento a Ariel. Ariel es un nombre para designar a Jerusalén. Es un nombre para hablar de la ciudad en donde el rey David gobernó, Sión, la capital del reino de Israel. Y de repente entonces empieza en la profecía, llegamos a estas palabras que son un poco duras y difíciles de aceptar y de asumir, pero son el diagnóstico de la condición espiritual de Israel y se puede convertir en el diagnóstico, en la sintomatología de nuestra enfermedad. Dice el versículo 9:
Deténganse y maravíllense. Dice: ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Usted sabe que la Biblia dice en Efesios que nosotros no nos debemos embriagar con vino, porque eso trae ¿qué? Disolución. Es decir, las borracheras, el problema que trae la borrachera, la embriaguez, es que le quita a la persona la capacidad de juzgar las cosas correctamente. Pierde todas sus facultades mentales y físicas. No tiene control de sí mismo, ni siquiera control de los esfínteres, se orinan. Terrible. Solo por ese hecho nadie debería emborracharse, pues se orina. Y no hablemos de lo que pueden. Solo por ese hecho. Pero aquí el profeta y Dios mismo está diciendo: emborráchense y no de vino, embriáguense y no de sidra. Está hablando de entontecer al pueblo. Y se supone que Dios dice que no debemos estar borrachos ni ebrios. ¿Por qué aquí Dios está diciendo: los voy a maravillar, los voy a entontecer, los voy a embriagar? Mira lo que sigue diciendo ahí el versículo 10: porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de ¿qué? De sueño. A mí lo más sorprendente de este pasaje es que el espíritu de sueño no llega porque usted se trasnocha, sino porque Jehová lo envió. Porque hay unos que llegan a la iglesia trasnochados, y pues aquí prestarle atención a la palabra. Y usted aquí en el segundo servicio que tenemos a las 10 de la mañana empieza a hacer aquí calor en este pedazo, y los que están ahí adelante, esos sufren porque empiezan. Yo quiero que empiecen a escuchar mis palabras: y el Señor dijo. Pero ese espíritu de sueño que llega ahí, aquí a usted, a veces trasnocha, no descansa bien, no se disciplina a escuchar, pero también puede ser porque Dios envíe eso. ¿Y sabe que eso es terrible? Y entonces usted debe estar en este punto pensando: venga, pastor, ¿qué está diciendo? No, yo no, lo dice Isaías. Yo no. Jehová envió espíritu de sueños, de sueño, dice: y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Ese espíritu de sueño no era el de dormirse, era el de no entender, que ni siquiera la gente entendía, el profeta no entendía, el sacerdote tampoco, el vidente, otra manera de hablar de los profetas, no entendían la revelación de ¿quién? De Dios. Y mire cómo sigue el versículo 11 diciendo: y os será entonces toda visión como palabras de un libro sellado. Como si le entregaran a usted la Biblia en ruso, o se la entregaran en mandarín. Usted está en la palabra de Dios, usted mira eso y ¿qué? ¿Y esto qué? Muy chévere, pero ¿qué? Y el que sabe leer dice, cuando va a intentar leer eso, no entiendo. Y el que no sabe leer, pues menos. ¿Sabes? Los síntomas de una cardiopatía espiritual son esos. 1, no entender la palabra de Dios. ¿Tú entiendes? ¿Entiendes la palabra de Dios? Se supone que el cristiano debe estar en la capacidad de entender la escritura, de entender la revelación de Dios. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo a nosotros, lo dice Juan capítulo 16, dice: cuando venga el Espíritu, Él les recordará todo lo que les he dicho y los guiará ¿a dónde? A toda verdad, dice la palabra del Señor Jesús. Todo cristiano se supone que cuando va a la Biblia debe ¿qué? Entenderla, que cuando viene a la iglesia y escucha la palabra debe entenderla. Pero la realidad es que hay gente que no lee la Biblia porque no la entiende. Y es un síntoma de una enfermedad del corazón, una cardiopatía espiritual. ¿Entiendes cuando vas a la escritura y coges, voy a leer a ver hoy qué me habla Dios? No sé Dios qué dijo, pero dijo algo. ¿Entiende usted? Mire, el asunto de leer la Biblia, de entenderla, es un asunto espiritual, no intelectual.
Porque si fuera intelectual cualquiera la podría entender. No, es un asunto netamente espiritual, en donde tus facultades intelectuales, claro que se ponen en juego y en servicio, pero sobre todo es tu corazón y tu alma la que está ahí. ¿No le ha pasado? Le digo porque a mí me pasaba, que iba a leer la Biblia y usted seguía como de manera automática leyendo, pero usted no sabía dónde estaba pensando otras cosas, y después, ay, ¿yo qué fue lo que leí? Me voy a devolver. Y usted cree que está cumpliendo con la tarea de leer la Biblia, pero no ha entendido nada. Yo he escuchado gente que me dice: pastor, es que yo leo y eso no entiendo. Y no es un asunto de vamos a clases de lectoescritura, vamos a clase de comprensión lectora. No, eso no es un asunto, es un asunto del corazón, es una enfermedad espiritual, una cardiopatía. ¿Entiendes cuando lees la Biblia? Cada vez que llegas ahí, uy, qué palabra la que Dios me dice. O simplemente esto, no sé, pues leamos ahí. ¿Le da sueño cuando va a leer la Biblia? Estos días he hablado del devocional y estoy convencido que el devocional en la noche es, pues hermano, si usted lo hace en la noche, no sé, tiene que usted ser muy fuerte para no dormirse y para tener toda su atención y su capacidad intelectual puesta en eso, pero lo dudo. Porque usted por la noche lo que tiene es sueño, cansancio, su mente está ya cansada de todo lo que aprendió, escuchó. Y pues usted va a leer la Biblia, ¿y qué pasa? Se duerme. ¿Le pasa eso? Recuerde, usted debe estar diciendo allá por delante, por dentro, en su mente: sí, Señor, o no, Señor. Porque estamos mirando la sintomatología de la cardiopatía espiritual. Pero no solamente es que tú leas y no entiendas, sino que hay gente que llega a la iglesia, están en el servicio, en la enseñanza, y no entienden lo que yo digo. Bueno, pues es un problema si yo soy mal predicador, ¿no? Mi labor es tratar de ser lo más práctico, sencillo, simple, para que usted me pueda comprender, claro. Pero hay gente que ni por más que usted sea lo más sencillo, ni se lo haga con plastilina, entiende. Y no es porque no sean inteligentes, no es porque no tengan la capacidad de entender, es porque tienen una enfermedad mental, espiritual. Perdón. Era un chiste. No, mire, es porque tienen una enfermedad que espiritual, no mental. Cuando yo estoy en el colegio y les pongo trabajos a los muchachos y no entienden, ahí sí es un asunto mental. Pero aquí no, porque aquí es un asunto ¿qué? Espiritual. Y entonces estoy en la palabra, el pastor dijo que iba a hablar de una enfermedad del corazón y yo no sé qué tiene que ver eso del corazón. Y por allá leyó Isaías, eso es más enredado. Y terrible que usted llegue a la iglesia y salga peor de lo que vino. Pero hay gente que le pasa eso. Mire, el problema de la enfermedad que tenía Jerusalén, que tenía Israel, era que el pueblo no entendía la revelación de Dios cuando todos tenían que entenderla. Tenían la posibilidad. Pero ahora el problema era peor. Los profetas, los líderes espirituales, tampoco. Imagínese, si a usted le queda difícil entender algunas cosas porque tiene un problema espiritual, ahora resulta que su pastor tampoco, ese está más perdido. Entonces estamos todos, el problema es terrible. Y eso es lo que está describiendo Isaías en este punto. Y hermano, tienes que revisar tu corazón. Porque si no entiendes cuando lees la Biblia, si has dejado de leerla porque es que yo no la entiendo, es mejor escuchar todos los días predicaciones que me la expliquen porque es que yo no entiendo. Tienes un problema espiritual. Hay un problema en tu corazón.
Si al escuchar la predicación no se te graba, no se te mete eso en tu mente ni en tu corazón, no pasa nada, tienes que decir: Señor, tengo un problema en mi corazón tremendo y tengo que arreglar esto. Porque no puede ser, mi hermano, que la palabra de Dios para ti sea un libro cerrado. No puede ser que la proclamación del evangelio para ti sea: no entiendo nada. No puede ser que durante 40, 50 minutos que estás escuchando la palabra, tú salgas y, no sé, dije amén, pero no sé ni a qué. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Uno escucha de personas que: esta persona se aprendió los salmos de memoria. Esta persona, ¿cómo así que se aprendió los salmos de memoria? O esa persona se aprendió el Pentateuco de memoria. Eso suena casi que uno es un superhéroe, ¿cierto? ¿Cómo hizo? Si apenas para aprenderme unos pocos versículos yo ni puedo ni me acuerdo. No, sé que dice por allá en la Biblia que ayúdate que yo te ayudaré, pero no sé más. ¿Sabe qué? Es más fácil aprenderse los que no están en la Biblia, ¿no? Eso es más fácil aprendérselos. Pero los que están ahí, esos no, porque hay un problema en el corazón. No es un problema aquí, porque Dios te ha hecho con la capacidad de entender su palabra, amén. Pero el problema es aquí, no aquí. Y entonces, si no estás entendiendo la palabra de Dios, si no la lees porque no la entiendes, si cuando la lees, no, esto es más enredado que quién sabe esto cómo se come, si cuando vienes a la iglesia tampoco, debes decir: Señor, tengo un problema acá. Pero tengo que resaltar un punto. El versículo 10 dice: porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu ¿de qué? De sueño. Esto es lo más sorprendente de lo que está diciendo Isaías. Y escúchame, si tú no estás entendiendo la palabra de Dios, si tú no estás comprendiendo el mensaje, si para ti la Biblia es un libro cerrado, y estoy hablando específicamente de aquellos que ya son cristianos y que vienen a la iglesia pero aún así no entienden y que llevan 5, 10, 15 años y: no, yo no entiendo, yo nunca he leído eso, pero es más difícil, etcétera. O la palabra de Dios entiende un poquitico, pero lo demás no. Si ese es tu caso, tienes una enfermedad espiritual. No hablo al que hoy nos visita por primera vez, que no ha entregado su vida a Cristo, porque tú necesitas que el velo de tu corazón sea quitado, y para eso necesitas entregar tu corazón a Él. Hablo a aquellos hoy que dicen ser cristianos y todavía no entienden la Biblia. Hablo es a ellos, porque a ellos es que Dios les envió un espíritu para que no entiendan. A ellos Dios les envió el espíritu de sueño, de tal manera que la Biblia les sea un libro cerrado, la visión imposible de entender, el mensaje, quién sabe qué hablan allá, no entiendo. Escucho, pero no pasa nada aquí en mi corazón. Escucho, pero como decía mi mamá, le entra por aquí y le sale por aquí. Es a ti que Dios envió un espíritu de sueño. Pero la pregunta es: ¿pero por qué? Vamos al diagnóstico. Versículo 13 dice así la escritura: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Por qué Dios hizo entontecer a su pueblo? ¿Por qué Dios cegó la capacidad de entendimiento y les dio un espíritu de sueño? Porque ese pueblo hablaba muy bonito, pero ¿qué? Su corazón estaba ¿dónde?
lejos. Ese pueblo no temía a Dios como correspondía, sino que su temor era producto de mandamientos y de tradiciones y de lo que enseñaban algunas personas. Y entonces el diagnóstico de tu falta de entendimiento de la palabra de Dios, el diagnóstico de tu imposibilidad de entender el mensaje es así de sencillo: no le has entregado tu corazón a Dios. Pareces un cristiano, pero no eres un cristiano. Hablas como cristiano, pero no eres realmente un cristiano. El pueblo de Israel tenía como símbolo del pacto la circuncisión. Y todo varón debía ser circuncidado al 8º día de haber nacido. Y cuando se circuncidaba hacía parte del pacto, del pueblo del pacto. El pacto que Dios había hecho con Abraham. Y ellos creyeron que por tener esa cirugía ya estaba todo perfecto. A mí me circuncidaron al 8º día, podía ser un judío y no necesito hacer más que eso, porque ya desde que tenga la cirugía estoy perfecto. Pero Pablo en el Nuevo Testamento enseña que la circuncisión no es la que se hace en la carne, sino la que se hace ¿en dónde? En el corazón, aquí. Porque es que es ahí donde está el problema. ¿No entiendes la escritura? ¿No entiendes la palabra de Dios? Bueno, pues el diagnóstico es muy sencillo. Tú sufres de 1, adoración hipócrita. ¿Qué es adoración hipócrita? Es ese culto superficial que no involucra el corazón. Es esa cantidad de acciones y de cosas que yo puedo hacer para Dios, pero que no surgen de lo profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, sino simplemente son la mera apariencia. Adoración hipócrita, Dios aborrece. Dios no está agradado, y leíamos hace unos días acá en la iglesia, Dios no está agradado de sacrificios, de cantidad de cosas que usted le haga. En el antiguo, ahí en Isaías dice: ¿quién les dijo a ustedes que me dieran tanta sangre de animales, que mataran tantos bichos, que regaran toda la grosura y que me hicieran tantos holocaustos y sacrificios? Estoy cansado de que vengan a hacer las fiestas aquí, estoy cansado y aburrido de que vengan a celebrar aquí la Pascua. No, estoy aburrido. Dios diciendo eso, claro, porque es que eso no nace del corazón y es hipócrita, no tiene ningún sentido. Es un problema ¿de dónde? Del corazón. Y entonces la enfermedad que tú padeces, si no entiendes la palabra de Dios, es que crees que venir a la iglesia solamente es algo que se puede hacer en apariencia. Voy, levanto mis manos, adoro a Dios y ya, Él ya está feliz, pero mi vida por fuera es una cosa diferente. Por eso no entiendes. Porque Dios dice: así no es. Así no se hace conmigo. Dios está diciendo: no, esa no es la manera en que las cosas se deben hacer. Esto no es lo que yo les he pedido a ustedes. Mi papá decía estos días, hablábamos, él decía: hay gente que me tiene miedo a mí, decía mi papá. Mi papá tiene la posibilidad de estar liderando y a cargo de varios pastores y otras iglesias. Él decía: hay gente que me tiene temor a mí, miedo a mí. Y él dice: y si yo soy el Dios, pues a mí es fácil engañarme. Vamos a colocar eso acá. Si usted cree que Dios es como yo, como Miguel Ángel Rodríguez, pues a Miguel Ángel Rodríguez es fácil engañarlo, porque yo a usted lo veo que llega a la iglesia y levanta sus manos y que danza, y digo: este hermano está lleno del poder de Dios, qué bendición. ¿Yo qué más puedo ver? Yo no puedo ver más. Y hay gente que cree que Dios es así. No, yo voy a la iglesia y allá: ay Señor, te alabo, y yo Dios, no, ya lo convencí de que estoy bien, pero en el corazón, en lo profundo del ser, lo que hay es mentira, odio, rencor, soberbia, altivez y una cantidad de cosas que no son correctas. Pero a esta persona no le interesa, porque cree que Dios es como una persona que no ve.
Pero Dios le dijo a Samuel: no mires la apariencia, porque el hombre mira la apariencia, pero yo miro ¿qué? Dios mira tu corazón. Por eso es que no entiendes la palabra, porque tú vienes a ofrecerle a Dios una alabanza hipócrita, una adoración hipócrita, porque tú crees que haces tu devocional sin que eso impacte y cambie tu corazón, y dices: Dios ya está contento. Usted a mí me puede engañar, pero a Dios no. Entonces, ay, sí, yo no entiendo la palabra de Dios. Pues ya sabes por qué. Porque vienes no con todo tu corazón a entender qué es lo que se está diciendo y a decirle: Señor, cámbiame, sino simplemente vienes, pues vamos y aplaudimos, porque hay que aplaudir. Todos aplauden, y si uno aplaude de pronto, ay, tan feo. No. Dios no recibe una adoración hipócrita. ¿Y de dónde sale esa adoración hipócrita? Dice ahí el versículo, ¿de dónde surge esa manera de nosotros ser? ¿Cómo se da eso? Dice: y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El temor de Dios, entonces, que tienen muchas personas, no es el que es conforme a la palabra, a la escritura, sino es algo que nos han enseñado. Proverbios, en el capítulo 8, dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal, apartarse del mal. Job dice exactamente lo mismo, y en Salmos usted encuentra lo mismo. Si tú temes a Dios, el temor a Dios se refleja en que tú te apartas ¿de qué? Del pecado. Otra manera de decirlo: el que teme a Dios es una persona que vive en santidad. Porque temor a Dios no es el solo respeto, aunque el respeto es importante que tú le des, el respeto a Dios y la reverencia que se merece. El temor a Dios no es el terror ante su ira, aunque claro que debes tener terror ante su ira, porque un día Él vendrá a vengar a aquellos que no se han arrepentido. Sí, pero no es solamente eso. El temor a Dios se hace evidente ¿en dónde? En la santidad. Y entonces una adoración hipócrita está fundada en un temor que no se aparta del pecado, que es minucioso, por ejemplo, con que vamos a la iglesia. Bueno, yo voy a la iglesia y voy allá a levantar mis manos porque pues eso es lo que a Dios le agrada, pero yo soy una persona que habla mal de otros, yo soy una persona que roba, yo soy una persona que dice mentiras, pero yo estoy levantando las manos a Dios. Dios ve eso, Dios sabe que yo lo amo, aunque vivo mal. Eso no tiene razón de ser. Eso es adoración hipócrita. No, Señor, yo estoy sirviéndote en el ministerio y yo voy y me sacrifico para que tú veas cuánto te amo, por eso yo les sirvo a las personas, pero en mi casa una pelotera con mi esposa o con mis hijos no me entiendo. No, eso es hipocresía. Y Dios dice: tú eres hipócrita. Voy a hacer que cuando escuches la palabra no la entiendas. Voy a hacer que cuando leas la Biblia no la comprendas, que para ti eso sea un libro cerrado. ¿Por qué? Porque eres un hipócrita. Mire lo grave, mire lo terrible. Y entonces tengo que hacerte unas preguntas, llevarte a pensar. Tu temor a Dios se hace evidente en tus decisiones. ¿Qué decisiones tomas? ¿Tomas las decisiones pensando en tus deseos, en tus anhelos o en la palabra de Dios? El que quiere agradar a Dios no hace lo que Él quiere, sino lo que quiere ¿quién? Dios. Así que antes de tomar la decisión, pregunta: ¿y Dios sí estará de acuerdo? Y ora: ¿tú estarás de acuerdo con eso, Señor, que yo lo haga? Y si Dios dice no está de acuerdo, ¿qué hace la persona que quiere agradar a Dios? Que verdaderamente adora a Dios. Pues no lo hago. Pero hay cristianos que a sabiendas cosas que no se deben hacer, las hacen.
pecan voluntariamente. Y el libro de Hebreos, en el capítulo, a ver, eso es como el capítulo 13, es terrible porque dice: ¿qué expectación queda para el que peca voluntariamente? Solo una: juicio. Porque usted puede alegar a Dios: me equivoqué, pero el que se quiso equivocar nunca va a poder decir me equivoqué, va a decir lo quise hacer. Y hay gente en la iglesia, mire, esto es lo más terrible, que sabe que no debe decir mentiras, pero las dice. Tú escuchas la palabra de Dios que dice que no debe ser una persona que habla mal de otro, pero hablas mal. Tú escuchas la palabra en donde se dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, y no te interesa esa palabra, la modificas. Te engañas diciendo: Dios es misericordioso y Dios es amor. Por eso no entiendes la palabra. Por eso cuando escuchas el mensaje, no sé, ese pastor como que no sabe ni predicar. Eso, ¿sabe? Me alegra este versículo, porque la responsabilidad de que usted entienda no es mía. Aleluya. Ya es su condición espiritual. Pero mire, hermano, mire, esto es terrible. Que usted esté en la iglesia escuchando las verdades que dice, cosas que ojo no vio ni oído escuchó, han subido al corazón de ¿quiénes? De los hijos de Dios. Pero hay gente que se está perdiendo esos deleites porque es hipócrita, porque tiene un temor a Dios falso. ¿Sabe cómo es un temor producto de las tradiciones humanas? Que escuchamos la Biblia, pero decidimos obedecer aquello que nos agrada. Esto me gusta, uy, qué buen mensaje. Este no tanto, olvidémoslo. Y solo obedecemos lo que nos gusta. Lo que no me gusta. Y así hay gente en la iglesia que está haciendo solamente lo que a ellos les agrada, lo que me gusta. Pues dicen: yo estoy de acuerdo con el evangelio, yo creo que Dios existe, yo asisto a la iglesia porque sí, ahí dice que ir a la iglesia, pero yo no me comprometo porque no, es que es muy complicado. Qué bonita manera de decir: yo desobedezco a Dios a medias, o yo obedezco a medias. Y eso es hipocresía. No, yo estoy de acuerdo con todo lo que dicen en la iglesia, pero menos en este asunto. Cuando hablan de, o cuando predican de, ahí ya no me gusta. El problema es que le estén predicando a usted algo que no está en la Biblia. Si es algo así, usted tiene todo el derecho a estar en contra. Pero cuando es la palabra de Dios, ¿usted qué tiene que decir? Sí, Señor, amén, voy a hacer eso, punto. Pero hay cristianos que no dicen a eso amén, o dicen amén por decir. ¿Sabes qué significa la palabra amén? Así sea, o en el idioma original, de cierto, o es verdad, verdaderamente. Por eso usted ve en las traducciones de la Biblia, dice: de cierto os digo. El Señor Jesús está diciendo amén, amén. Y hay gente que entonces dice amén por decir, no porque estén de acuerdo y lo vayan a llevar a la práctica en su vida. ¿Obedeces solo lo que te gusta? Hay áreas en tu vida espiritual, áreas en tu vida que tú sí sometes a Dios, pero hay otras que esta no, esta yo la voy a dejar por fuerita, esta nada tiene que ver acá, esto. Pues eso es hipocresía. Y por eso es que no entiendes la palabra de Dios. Por eso es que la revelación y el mensaje de Dios para ti es un libro sellado. Por eso es que tu crecimiento espiritual, en lugar de ir en ascenso, en lugar de ir avanzando, así como dice el libro de Proverbios, dice que el camino de los pecadores va hacia abajo, pero en cambio el de los justos es como la luz del sol. Dice que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero no, yo leo y no entiendo. No sé.
estás haciendo una adoración hipócrita. Y Dios no tolera eso. Y vamos al remedio. Porque ¿usted quiere arreglar eso? ¿Quiere arreglar eso? Pues necesitamos entender la palabra de Dios, ¿cierto? Mira, que cuando tú vayas a la escritura te sea revelado y hoy entendí esto, uy, aleluya, ya sé cómo dejar esto, encontré en la palabra de Dios lo que debo hacer. Eso es lo que tú debes anhelar. ¿Usted quiere hacer eso? Bueno, hermano, entonces va a prestar atención aquí a lo que sigue, que es el remedio. Y el remedio lo encontramos acá en los versículos 14, 15 y 16. Dice así: primer remedio, hay que acabar con la sabiduría humana. Dice acá: por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Lo primero que tienes que hacer es dejar de creer que tú sabes muchas cosas. Es dejar de pensar que tú tienes buenas ideas. Es dejar de pensar que tu opinión es igual de valiosa a la que aparece en la Biblia. Eso es lo primero que tienes que hacer. ¿Sabes qué está diciendo Dios? Voy a coger a esos que les enseñan que mi temor de Dios es un culto religioso y una cosa hipócrita, y los voy a humillar. Voy a hacer que se vean como unos tontos y necios. Eso es lo que los voy a hacer, dice Dios. Tú necesitas humillar tu capacidad intelectual, tu raciocinio a Dios. ¿Qué significa eso? Hermano, algo muy sencillo. Vas a someter todo tu intelecto a lo que diga la palabra de Dios. Y cuando en la palabra de Dios diga algo con lo que usted no está de acuerdo, usted no se va a poner a pensar, pero no, usted va a decir, pues lo entiendo y lo acepto y punto. No entiendo, no interesa. Aquí el asunto es obedecer. Amén. Obedecer. Cuando estábamos en las charlas de los conflictos y cómo superar los conflictos en las predicaciones, yo les hablaba que hay que hacer, al final hay que perdonar. Y perdonar tiene una acción que yo hago aquí en mi corazón, pero también una acción que yo hago hacia allá, restaurar las relaciones, ¿cierto? Hablamos de eso. Y hay gente que no quiere perdonar o arreglar la situación y ni siquiera arrepentirse porque dicen, me la montan. Es que en el momento, entonces el esposo puede pensar así o la esposa puede pensar así: si yo le reconozco a este que la embarré, después como me sale bien machista o bien feminista y me la va a montar, entonces no le voy a reconocer para que se mantenga así quietico, humilladito, y lo tengo ahí controlado. Esa es una manera de pensar humana, porque la Biblia dice: vaya, pida perdón. ¿Y qué hace el otro? Eso no es su problema. El otro tendrá que responderle ¿a quién? A Dios. Pero nosotros tenemos que someter nuestra habilidad. No podemos pensar así, por ejemplo, en ese caso que le doy. No, es que si yo pido perdón me la montan. No, es que si yo admito el error se van a dar cuenta que yo también me equivoco, y la idea es que se den cuenta que yo soy perfecto, o que lo mantengan, que yo... No, usted hace lo que dice la Biblia. Vaya y pida perdón, pues va y pide perdón, punto. Y lo que pase, usted lo deja en las manos de Dios. No, es que dice la Biblia que, bueno, eso empieza así, el discurso empieza así: en el Antiguo Testamento se habla de los diezmos, en el Nuevo Testamento no se habla de los diezmos. Pastor, muéstreme dónde se dice que hay que dar los diezmos. Pastor, empieza así. Tú necesitas someter, escuche, tu inteligencia a la palabra de Dios. Amén. Y punto. Pero yendo en ese sentido, bueno, usted ya entendió, sí, yo tengo que dar mis diezmos, punto. Porque no es que digan el Nuevo o el Antiguo Testamento, es que dice en la Biblia, y punto, ya. La Biblia lo dice y hay que hacerlo. Pero es mejor pagar las deudas y no dar el diezmo, porque uno, ¿qué me va a hacer quedar mal el evangelio?
Imagínese, pastor, que digan que uno de cristiano, porque yo digo a todos que soy cristiano, yo soy una persona que no tiene miedo de hablar. Imagínese, pastor, que sepan que yo no pagué mis deudas. Pago pisotear el nombre de Cristo. Entonces mejor no dar el diezmo, pastor, y pagar la deuda. ¿Cierto, pastor? Bueno, primero, no se endeude. Dice el apóstol Pablo en Romanos 13: no debáis a nadie nada, sino solamente el amaros los unos a los otros. ¿Sí se da cuenta de lo que dice Pablo? Desde ahí ya está un problema. Pero dos, si la embarró, ¿cuál es su confianza? ¿El dinero o Dios? ¿Quién es el que lo sostiene a usted? ¿El dinero o Dios? La mente dice que es la plata. Es más, usted hasta de evangélico puede tener un versículo: la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Así que, pastor, pero usted, cuando somete su mente y su corazón a Dios, dice Malaquías 3:10: traed todos los diezmos a la alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, si yo no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Yo creo eso, mi diezmo. ¿Y qué pasó? No sé, pero Dios se encargará. Tú tienes que someter tu corazón y tu mente ¿a quién? A Dios. Le acabo de dar ejemplos, pero eso es en todo, absolutamente en todo. Ahorita que hemos tenido una convulsión política, etcétera, con eso de las elecciones, usted tiene que someter sus ideas políticas ¿a dónde? A la palabra de Dios, porque no son sus ideas políticas, es lo que diga la Biblia, punto. Amén. Es que es eso. Segundo, usted necesita ser de una sola cara. Versículo 15 dice: ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Cuando hablamos de ser una sola cara, es que usted es lo mismo en la iglesia, lo mismo en su casa, lo mismo en su trabajo, lo mismo en la calle, lo mismo en ¿dónde? En todo lugar. Dios está diciendo acá que Él va, uno, a humillar la soberbia de los sabios, la inteligencia. Dos, aquí va a decir: voy a descubrir, dice acá, ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas. Y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Él está diciendo: voy a hacer que esos sean puestos en evidencia. Hermano, sea de una sola cara. No permita que la hipocresía domine y gobierne su vida. No, señor. Cuando usted se esté dando cuenta que está levantando las manos por levantarlas y no por adorar a Dios, repréndase y diga: Señor, perdóname, y levántelas con toda su intención. Amén. Porque usted no puede ser un hipócrita. Cuando usted se dé cuenta que cree que venir a la iglesia y dar sus diezmos y leer la Biblia es más importante para Dios que arreglar su matrimonio, usted diga: estoy siendo un hipócrita y un religioso. Y así no es. Así que, Señor, seguiré leyendo la Biblia, seguiré orando, seguiré dando mis diezmos, pero ayúdame porque necesito arreglar mi matrimonio. Así que va, mi amor, arreglémonos. ¿Cómo? Arreglémonos, nos toca arreglarnos, punto, porque amamos a Dios e hipócritas no podemos ser. Amén. Ese es el camino. Usted no puede ser de doble cara. Aquí en la iglesia bien cristiano, pero no le puede pasar lo que le pasaba a Saúl. Saúl como que era terrible y tenía una manera de comportarse delante de la gente terrible, pero cuando el Espíritu Santo lo llenaba, entonces profetizaba, y entonces la gente decía: ¿Saúl entre los profetas? ¿Saúl? No pueden decir que alguien llegue a la iglesia: ¿usted también viene aquí? Uy. Y que le pregunte: ¿usted cuánto lleva aquí? Sí, le voy a hacer un consejo. No, mejor no. No le doy ese consejo, porque llévalo a que cometa un pecado. Pero si se sorprende a alguien que lo vea a usted aquí en la iglesia, ¿usted? Debiera decirle: apenas estoy empezando, hasta hoy vine. De razón. Porque sería terrible que usted, el evangélico hace 15 años, y lo vean aquí:
¿Usted? Uy, en la universidad, en el colegio, en el trabajo, ¿no parece? No, necesitas ser de una sola cara, no hipocresía. Y el cristianismo debe afectar tu vida. Amén. Tus relaciones, tu manera de trabajar, tu manera de hacer negocios, tu manera de conducir. ¿Cuántos andan en bicicleta aquí? ¿Se andan en bicicleta al trabajo? Levanten la mano. Se ven poquitos aquí. Espero que ustedes no se pasen los semáforos en rojo. Porque el rojo quiere decir pare, ¿no? Porque parece que los ciclistas, los de mi iglesia, no. Gracias a Dios. Creen que el semáforo en rojo solo es para los carros y para las motos. Las bicicletas, no, ellas no tienen. Amén, ¿cierto? Hasta en eso tan sencillo. Sí, en eso tan sencillo se ve tu cristianismo. Tercero, vamos adelante. Tercero, necesitas humillar tu soberbia. Mira lo que dice el versículo 16. Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? ¿Sabes? Esa palabra reputado ahí es un poco complicada de entender, pero usted la debe entender de la siguiente manera. Van a juzgar. La perversidad que tienen los hipócritas es que creen que Dios no ve y que Dios no entiende, que ellos pueden seguir siendo hipócritas y Dios no se da ni cuenta. Y entonces aquí está haciendo Dios, por medio de Isaías, una comparación. Vamos a juzgar su obra como la misma que hay con un alfarero y su obra de arte. Una jarra. Para que la entendamos, la jarra le puede decir al alfarero, ¿usted no sabe nada? No le puede decir, porque ¿quién hizo la jarra? El alfarero. Le puede decir esa jarra al alfarero, de ninguna manera usted sabe lo que hizo. O puede decirle a la jarra, pues yo estoy aquí, yo existí, no me hizo usted. ¿Le puede decir eso? Imagínese que el celular que tiene usted en las manos un día con la inteligencia artificial dijera, a mí no me hizo el ser humano. Si nosotros lo inventamos nosotros. Pero hay personas que dicen eso de Dios. Y el cristiano, aunque no es ateo, porque está aquí en la iglesia, aún así tiene acciones y actitudes que son de un ateo. Por ejemplo, cuando tú decides desobedecer a Dios, estás diciendo, Dios no me hizo, no tengo por qué hacerle caso. Y eso es una actitud de ateo. ¿No la comprendes? Cuando alguien dice en la iglesia, Dios no me entiende, o piensa que en la Biblia hay cosas que, pues sí, la Biblia es como para gente grande, pero yo que sobre todo pienso en los jóvenes, a los jóvenes la Biblia no nos entiende. En la época, no, eso en la iglesia nadie me entiende. Están diciendo una necedad completa, porque es como si el barro, el jarrón le dijera al alfarero, usted no entiende, o usted no me hizo. Es necio hablar de esa manera. ¿Y cómo se corrige eso? Humillando la soberbia. La soberbia te hace pensar que tú tienes las respuestas, que tú sabes más que Dios, que tú eres el que entiende, el único que entiende su condición. No, tú vas a humillar eso y vas a decir, Dios me hizo, así que lo que Él dice que yo haga, eso haré. Aunque yo no entiendo Dios por qué me tienen esto, Él sabe por qué y yo sé que Él cuida de mí. Eso es lo que hace una persona. Amén. Hermano, no sé si tienes una enfermedad del corazón. No sé si tienes una cardiopatía espiritual. Pero si ese es tu caso, necesitas someter tu inteligencia a la palabra de Dios. Necesitas ser de una sola cara y necesitas dejar de pensar que lo que dice la Biblia no es para ti. A mí nadie me entiende, porque eso es necedad y solamente manifiesta un corazón no entregado a Dios. Y tienes que entregarle el corazón a Dios. Amén. Póngase en pie, por favor.
Aleluya. ¿Usted quiere entregarle su corazón a Dios? Mire, y no solamente es el que viene hoy nuevo por primera vez. Somos tú y yo, que podemos caer en hipocresía, en religiosidad. No, tenemos que entregar nuestro corazón a Él. Y cierra tus ojos y empieza a pedir perdón, a arrepentirte y decir: Señor, mira, por favor, cámbiame. Yo te entrego mi corazón, te entrego lo que soy. Por favor, Señor, ayúdame. Vas a pedir: Señor, mira, yo he actuado mal, pero te pido que me perdones. Te pido que por favor tú me cambies. Cambia mi interior, Señor, te lo suplico. Por favor, Padre Celestial. No quiero ser una persona hipócrita que hace cosas sin entender lo que está haciendo. Quiero entender tu palabra. Quiero que cada vez que abra la Biblia, tu voz a mi corazón llegue. Señor, por favor, háblame. Pero perdóname cuando he sido un hipócrita, cuando no he hecho lo que corresponde. Perdóname, por favor, Señor de los cielos. Perdóname, te lo pido. Hermano, levanta tu voz. Este es un momento en donde la presencia de Dios se está moviendo y el Espíritu va a empezar a tocar tu corazón y va a hacer cosas. Va a cambiar cosas que deben ser cambiadas. Te va a revelar cosas que deben ser reveladas a ti. Y pide perdón y dile: Señor, no quiero ser un hipócrita. No quiero de labios a decir que te amo cuando mi corazón está lejos de ti. No quiero ser eso. Por favor, Señor, ayúdame. Por favor, Padre Celestial. Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reservas, Señor. Es entregarte todo mi corazón. Vamos, vas a cantar esa canción con nosotros y vas a poner toda tu intención. Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reservas. Dile: y rendirte mi vida sin reservas, Señor. Es entregarte todo mi corazón. Y vamos, vas a decirlo: no quiero tener un encuentro emocional y quiero encontrarme contigo y verte, Señor, sentado en majestad. Toma mi corazón, quiero cambiar. Y dile: no quiero tener un encuentro emocional. Dilo: no quiero tener un encuentro emocional. Yo quiero encontrarme contigo y verte, Señor, solo a ti. Y verte, Señor, sentado en majestad. Toma mi corazón, quiero cambiar. Señor, eso es lo que queremos hacer, una verdadera adoración. No queremos ser cristianos de nombre, no queremos ser cristianos de domingo. Queremos ser cristianos completamente, que toda nuestra vida, todo nuestro ser esté entregado a ti, rendido y sometido a tu sabiduría, a tu palabra, a tu voluntad, a tus designios. Señor, por favor, ayúdanos. Ayúdanos. Dile: hermano, ayúdame, cambia mi corazón, Señor. No quiero ser esto, quiero hacer las cosas bien. Ayúdame, Señor. No permitas que me endurezca. Te lo pido, Señor, por favor, ayúdame. Ayúdame. Vamos, hermano, díselo a Él.
No quiero tener un encuentro emocional. Yo quiero encontrarme contigo y verte, Señor, sentado en majestad. Toma mi corazón, quiero cambiar. Una vez más, dile: no quiero tener un encuentro emocional. No quiero tener un encuentro emocional. Yo quiero encontrarme contigo, sí, y verte, Señor, sentado en majestad. Toma mi corazón, quiero cambiar. Toma mi corazón, quiero cambiar. Oh, toma, toma, toma mi corazón, quiero cambiar. Eso es, Señor. Queremos cambiar. Queremos cambiar, Señor. Ayúdanos, queremos cambiar, Señor Jesús. Por favor, tócanos. Tócanos, Espíritu Santo, tócanos. Aleluya. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor. Fuerte, fuerte ese aplauso para Él.